Él contestaba entonces la pregunta: ¿cómo podemos salir de la rutina? Y la última respuesta, la número 5, era hacerlo ahora. Hacerlo ahora. Y obviamente eso implica empezar, actuar, dejar todo para después. Hay una frase, hay una palabra para esto que está de moda ahora, que es la procrastinación, ¿no? ¿Cuántos, no me levanten la mano, solo sépalo usted, cuántos acá son procrastinadores? Así como que sí, lo voy a hacer y lo dejo. Fíjense que yo no tanto, y no le voy a echar la culpa a mis hijos, no se la voy a echar, pero un poquito, un poquito sí. Ahora me cuesta un poquito más que antes, pero eso de dejar todo para después. Pero yo meditando en esto me preguntaba, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se haga realidad lo que Dios ha puesto primeramente en mi corazón? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Dios haga realidad lo que tengo puesto en mi corazón? El pastor José Zelaya decía, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y ese domingo, el primer punto que dio del mensaje fue, la voluntad de Dios para nuestra vida es que conozcamos y obedezcamos la voluntad ya revelada. Y yo dije, palazo. Porque es que es cierto, pasamos buscando toda la vida, Señor, sé específico, llámame, estoy esperando el llamado. Y la Biblia está llena de 66 libros con llamados, con cosas ya específicas, con cosas ya claras que Él ya nos dijo que teníamos que hacer, que está en su palabra. Y mis hermanos, es ahí este día domingo donde quiero que me permitan compartir la palabra. Si bien soy parte del cuerpo pastoral de esta iglesia, hoy quiero que me permitan compartir la palabra como pastor de jóvenes. Sabe, hace 16 años que lo soy y en muchas ocasiones prediqué desde esa perspectiva, especialmente en las semanas de jóvenes, pero hace veces que no lo vengo haciendo así, porque es un culto de domingo, no es un culto para jóvenes. Pero el día de hoy, y de hecho el mensaje no es para jóvenes específicamente, es para la iglesia, pero sí quiero que me permita, por favor, compartir la palabra desde mi labor como pastor de jóvenes. Hace algunos años, en el 2010 para ser exactos, un grupo de madres del ministerio del MJP que oran por nuestros jóvenes, que de hecho lo siguen haciendo el día de hoy, escribieron una oración que le quiero compartir una parte que dice así: Padre, permite que nuestros jóvenes se levanten sintiendo repugnancia por la obsesión con los bienes materiales, que decidan ser menos exitosos materialmente con tal de tener una vida más trascendente en ti. Quiero aclarar, no está diciendo que no sean exitosos, simplemente que eso no sea lo más importante. Padre, que de nuestros jóvenes se levante un ejército de soldados valientes para ti. Padre, que nuestra generación no falle. Hoy las declaramos la generación de Josué. Que cada uno de ellos proponga en su corazón dejar huella, que paguen el precio, que intercedan en oración, que confronten su cultura, que sean tenaces, que con tu gracia abran sendas donde no, que estén firmemente convencidos que contigo nada es imposible. Padre, que puedan ver lo que otros no ven y que crean lo que otros no creen, que no se conformen con vidas comunes y corrientes llenas de mediocridad, que puedan comprender a cabalidad que las concesiones no son una opción para el creyente, digan lo que digan los demás. Padre, que nuestros jóvenes puedan comprender que caminar contigo requiere sacrificio, compromiso, obediencia, y que estén dispuestos a aceptar el reto. ¿Qué piensa de esa oración? ¿Puede decir amén? Entiendo que no haya dicho amén tan fácilmente, ¿sabe? Porque no es la típica oración de Señor, bendícelo, prospéralo y encamínalo. No es la típica oración de Señor, abre las puertas en la mejor universidad del mundo, porque ahí va a tener los mejores contactos y va a ganar dinero. No es la típica oración de Señor, que esta escuela la escojo porque aquí Él va a tener el camino llanito para lograr el éxito económico que necesita.
Y repito y recalco, no tiene nada de malo eso. El problema es que a la iglesia Dios lo ha llamado a orar de otra manera. Amén. Esta oración fue escrita en el 2010, como le decía. El hermano Ricardo Teruel, hace 2 semanas, compartió algunas lecciones sobre la vida de Josué. Y la primera fue formado por Dios de la mano de Moisés. Y ¿sabe qué, mi hermano? Esa frase impactó mi corazón. Impactó mi corazón al punto de que inmediatamente escribí algo que lo compartí con los líderes del MJP, porque me di cuenta que para que una generación de Josué exista, antes vino ¿quién? Vino un Moisés. Entendí, mi hermano, que para que una generación de Josué exista, que declaramos a una generación de Josué como la generación que conquista la tierra, como la generación que pasa el Jordán, como la generación que va y toma posesión de la tierra. Pero para que eso exista, un Moisés que se paró a la brecha para ser ejemplo a la generación que los estaba viendo. Hubo un Moisés, hombres y mujeres que se convirtieron en caras, cuerpos de carne y hueso, demostrando que vivir la vida que Jesús nos llama a vivir es posible. ¿Sabe? No me atrevería a nombrar a los Moisés de mi vida. Hay muchas Moisesas, de hecho. No solo son Moisés, de hecho, son pocos Moisés y más Moisesas. Me llama la atención eso, hermanos. Porque si voy a mi adolescencia, obviamente quitando de esta a mi mamá específicamente, pero pienso a los Moisés de aquí de la iglesia, hombres y mujeres de oración que me dieron ejemplo y que estuvieron para mí, para regañarme, para jalarme las orejas, pero también para andarme en el carro en la paila, porque no tenía cómo ir a Manantial de Vida, por ejemplo. Solo por darle un ejemplo. No me atrevo a nombrar los nombres, pero espero que los que saben que ustedes son, les amo y Dios les bendiga. Ahora, mi hermano, empecé diciendo, el pastor Daniel nos enseñó que tenemos que empezar ahora. El pastor José nos enseñó que debemos caminar en obediencia en lo ya revelado. El hermano Ricardo, pastor hermano Ricardo, dijo, nos desafió a vivir como Josué vivió. Eso es para todos, eso ya está en la palabra. Hoy quiero que juntos aprendamos qué fue lo que Josué vio en Moisés. Porque, mi hermano, entre nosotros hoy hay muchos jóvenes, más de los que hay en el primer culto, por ejemplo. Allá adentro tenemos llenas esas aulas de niños. Esos jóvenes y esos niños son la generación de Josué. Y nosotros somos la generación de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Josué aprendió de Moisés? Y la respuesta, para responder esta pregunta, quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, por favor. Versículos 24 al 26. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En este pasaje encontramos una decisión. Moisés toma una decisión muy clara. Hizo una elección no muy popular, se lo puedo asegurar, pero una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero que también cambiaría la vida de las generaciones que siguieron después de él. Él hizo 2 cosas. Renunció a algo, dejó algo, dejó algo, se alejó de algo y escogió algo. Caminó hacia algo, se agarró de algo. Y sabe, esa es, podríamos decir de manera simplista, la decisión, lo que es una decisión. Una decisión siempre es, renuncio a algo, escojo otra cosa, ¿sí o no? Así es, y vivimos tomando decisiones todos los días de nuestra vida. Pues Moisés tomó esta decisión y vamos a ahondar un poquito en lo que esta decisión implicó. Número 1, ¿qué fue lo que Moisés dejó?
¿A qué fue lo que Moisés renunció? La Biblia dice, los deleites temporales del pecado, los tesoros de Egipto, la posibilidad de una línea en el trono, prestigio, honores y dinero. Si lo pudiéramos llamar de otra forma, renunció a 3 cosas. Moisés renunció a la honra del mundo, a los placeres del mundo y a las riquezas del mundo, a los tesoros del mundo. Mi hermano, cuando vemos la historia y la leemos, muchas veces qué importante es entrar al contexto y tratar de meternos, sacarle carne a ese contexto de la historia. Porque, ¿qué significa que Moisés renuncia a la honra del mundo? Él estaba encaminado en una línea. De hecho, tenemos una historia parecidita, nada que ver porque este no es cristiano ni Moisés, pero más o menos lo que el príncipe Harry hizo, más o menos así. El muchacho decidió negar su ascendencia real y ya no tiene nada que ver con eso. Y bueno, se armó un desorden al respecto, porque no es Moisés. Pero piensa en eso, solo piensa en eso. Usted sabe todo el desorden que se ha armado a raíz de la decisión del príncipe Harry. Todo lo que los medios han hecho, todo el desorden que se ha armado alrededor de eso. Ok, eso es mundo. Ese es un muchacho que está pensando, no sé por qué, de manera diferente. Pero Moisés, cuando Moisés renuncia a la honra del mundo, estamos hablando que estaba renunciando a la que había sido su familia por más de años. Esto más o menos es a los 40 años cuando Moisés toma esta decisión. Póngale que Moisés estuvo con su mamá de nacimiento los primeros años de su vida, cuando fue criado y cuando fue enseñado en todo lo que tenía que ver con la cultura hebrea y con el Dios de los hebreos. Pero después Moisés se crió como príncipe, se crió como hijo de la hija de Faraón. Tal vez no iba a ser rey, al igual que Harry, pero tenía todos los derechos, tenía todos los placeres, tenía toda la honra que un hijo de la hija de Faraón podría tener. Había sido salvado siendo niño y había vivido aprovechando y disfrutando las ventajas del título príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón. Y Moisés renuncia a esta honra. Porque sí, mis hermanos, era una honra. Recordemos que ¿quién era Faraón en este tiempo? Faraón era sinónimo ¿de qué? De Dios. O sea, Moisés era hijo de Dios. Mas no sabía Faraón que era hijo verdaderamente de otro Dios. Pero era hijo del Dios Faraón. Era hijo de la persona reverenciada y adorada en el pueblo donde él era parte de la familia real. Fíjame, no es tan sencillo como decir, Moisés renunció, cualquiera lo hubiera hecho. Seguro que tenemos tanta facilidad para renunciar a la honra del mundo. De verdad. Mira lo que dice la Biblia. Ningún siervo puede servir a 2 señores. Lucas 16, versículos 13 y 15. Ningún siervo puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se dedicará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él y les decía: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Mis hermanos, Moisés por la fe, porque recordemos que este pasaje está en el contexto del capítulo de la fe. Moisés por la fe renunció a la honra del mundo, entendiendo, mi hermano, que había una honra que valía más, que era la honra de Dios sobre su vida. ¿Fue fácil? Claro que no fue fácil, pero lo hizo. Vamos a seguir en palabra y vamos a aplicar al final. Número 2, Moisés renuncia a los placeres del mundo. Por la fe, Dios le permite a Moisés mirar con claridad y distinguir entre la satisfacción meramente sensual y la pasajera. Ese versículo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, describe perfectamente, precisamente lo rápido que el placer, la rápida duración del placer. Describe perfectamente, mis hermanos, cómo muchas veces en un arrebato de placer y en un momento de
simple y meramente satisfacción por 5 minutos o menos de un placer desmedido. Y no solo estoy hablando de placer carnal, estoy hablando hasta de comer, ¿no? Hasta de mal comer. Estoy hablando simplemente de la satisfacción que produce en nuestra carne el placer terrenal. Muchas veces perdemos de vista lo eterno. Perdemos de vista lo eterno. Yo he visto personas perderse en un partido de fútbol, pero perderse. Mire, yo en el MJP yo le huyo a los campeonatos de fútbol. El hermano, le huyo a eso. Hemos tenido intentos a lo largo de 16 años. Siempre se termina perdiendo a alguien. El que usted menos piensa que se va a perder un día, le metieron un gol mal puesto. Uy, Dios mío, adiós, se fue. Goodbye. Perdió testimonio, perdió todo ahí en ese partido. Entonces yo le huyo a eso, mejor que jueguen afuera, no con el nombre del MJP. Porque ese placer, ese momento de justicia propia, muchas veces no ese momento de qué rico, perdemos un montón de cosas. Y Moisés renunció a los placeres del mundo. Ahora, volvamos al contexto. Mire, mi hermano, de nuevo, hijo de hija de Faraón. No nos imaginamos la cantidad de placeres que este muchacho tenía. No nos imaginamos la cantidad de mujeres, de comida, de riquezas, de todo lo que él tenía a disposición. Usted y yo no lo podemos imaginar. No lo podemos tal vez analizar o pensar, pero no imaginar. Romanos 8, 16 al 18 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Esto fue escrito por Pablo en el Nuevo Testamento, muchísimos años después de que Moisés existió. Pero esto fue lo que Moisés dijo en el versículo 25. Escojo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que el gozo de los deleites temporales. Es exactamente lo que dijo Pablo más adelante. Mi hermano, porque es que sí, ¿cuál es el antónimo de placer? Sufrir. Y no hablamos tanto de eso, pero todos lo vivimos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han sufrido o están sufriendo aquí? Todos podemos levantar la mano en algún momento de nuestra vida, mis hermanos. Y que me encantaría decirles que cuando vienen a Cristo eso no sucede, porque no, el Evangelio todo lo soluciona. Pero la Biblia lo que dice es que seríamos copartícipes del sufrimiento de Cristo. Y qué antagónico es el sufrimiento a los placeres. Y fue literalmente lo que Moisés escogió. Y por último, ¿qué fue la tercera cosa a la cual Moisés renunció? A los tesoros del mundo. Moisés miró un tesoro mayor que los tesoros de Egipto. La primera parte del versículo nos menciona que él buscaba un tesoro más allá. Más allá. De hecho dice, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¿Sabe para mí por qué es tan impactante? Porque Moisés, nosotros conocemos a Jesús, mis hermanos. Ese Dios invisible, ¿no? Que para ellos era invisible porque que eso lo mencionaba en el primer culto, que es bien interesante, porque la cultura del momento, ningún Dios era invisible. Faraón era visible. Todos los dioses egipcios eran visibles. Todos los dioses de los caldeos eran visibles. ¿Sabe cuál era el único Dios invisible? El Dios verdadero, el Dios de los hebreos. Y en alguna conversación con algún cipote con dudas, él me decía, pero es que a mí eso en vez de darme certeza me da duda. Porque entonces, ¿por qué no se revela físicamente y ya estuvo? Ustedes saben, los muchachos, ¿verdad? Entonces, obviamente sabemos que Dios se reveló ¿en quién? En Cristo Jesús. Y nosotros, mi hermano, podemos, ahora ya para nosotros Dios no es un Dios invisible. Es un Dios que caminó sobre la tierra, Emmanuel. Por eso celebramos Navidad. Amén. Pero para Moisés sí era.
Sí era. Su primer encuentro con Dios de manera real puede ser, fue en la zarza, cuando escuchó la voz. Después, cuando los mandamientos le fueron dados. Y en todos estos momentos había algo en el corazón de Moisés, en el momento de la renuncia, que por la fe Moisés entendió que nada de lo que Egipto le ofreciera se comparaba con lo que Dios le podía ofrecer. Nada de lo que Egipto le ofreciera se comparaba con lo que Dios le podía ofrecer. Filipenses 3:10 dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Qué fuerte estas palabras de Pablo. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Cómo podemos conocer el poder de su resurrección sin morir primero? Dios, que yo mengüe y que tú crezcas. ¿Quién decía eso? Juan el Bautista. Que tú mengues, Señor, que yo mengue y que tú crezcas. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, decía el apóstol. Moisés tomó esta decisión a la joven edad de 40 años, y perdónenme por ni modo, tengo que decir joven edad. A la joven edad de 40 años. Por 40 años fue pastor de ovejas trabajando durísimo. Dios lo llama a los 80 años con la zarza y lo invita a ser el libertador de su pueblo. Habrá personas que tienen 80 años en este lugar que levanten su mano, por favor, porque eso hay que levantarlo con orgullo. ¿Habrá alguien de 80 años acá? Una. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Una mano ahí atrás. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Sabe? A los 80 años, Dios le bendiga, hermanita. Qué bueno verla. A los 80 años, Dios estaba llamando a Moisés. Así que, hermanitos, hay mucho que Dios tiene que hacer con ustedes todavía. Que el Señor les bendiga. Moisés deja a los 80 años, porque a los 40, Moisés, ¿qué dejó? Dejó el tesoro, dejó el nombre, dejó la honra. Pero a los 80 Moisés deja algo más. Y yo creo que aquí es donde, por lo menos a mí, el Señor me tocó. Deja primero el anonimato. Moisés era un pastor de ovejas, mis hermanos. Ya Moisés ya no era el príncipe, ¿me entiende? Era el pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro, relajadito, bueno, no relajado, seguramente sudado y con olor de oveja, o sea, no huele muy rico, pero estaba tranquilo trabajando. Tenía una esposa, ya hijos o hijo, no sé si creo que había nacido, pero ya estaba en ese proceso, digamos. Recuerden que vivió hasta los 120, así que 80 estaba pollón. Entonces, el asunto es, mi hermano, que qué cosas, ¿no? Estaba haciendo todo bien, estaba todo tranquilo, estaba relajado con las ovejas. Y Dios le interrumpe la vida, literalmente, y lo llama al peligro. Lo llama a dejar su familia de alguna manera. Lo llama a dejar su comodidad. Lo llama a dejar la garantía de una vida cómoda y relajada en sus últimos años de vida. Sabe que ayer José decía, el pastor José en el MJP, yo estoy totalmente de acuerdo con él, decía que la mayor tentación de nuestra generación tal vez no son los tesoros de Egipto ni la honra de Egipto, pero sí es la comodidad de Egipto. Qué rico estar cómodos, mis hermanos. Qué rico tener todo lo que necesitamos en nuestra casa para no tener que mover casi un dedo. Qué bonito que y trabajamos, todo lo que trabajamos lo trabajamos en pos de esa comodidad, porque quiero estar saludable, porque quiero vivir bien y no quiero estar enfermo. Gloria a Dios, hagámoslo, está perfecto. Pero ¿y qué tal si no quiero estar bien para poder servir más al Señor? No, primero estoy cómodo. Y se lo digo, me estoy predicando a mí, hermano, porque es cierto. O sea, ahora tengo hijos, usted sabe, 7 y 1 año y 7 meses. Y la vida se ha complicado un poquito, le voy a confesar. Ya así como que la desvelada con jóvenes, hermanos, más temprano, tomemos el café a las 4 de la tarde, ya no a las 7. O sea, ya la desvelada ya no me siento, ya no es tan atractiva para mí. Los que llegan a mi casa saben que yo a las 8 digo, nos vemos. Dios les bendiga. Coti está más joven, se quedan con ella un rato más.
La verdad, se los digo, ya me cuesta más. Y Dios este tiempo me estaba así como, mientras estudiaba esto, decía, hey, pero tenés 40 años, te falta mucho para dar, mucho para dar. Y yo le dije al Señor, sí, Señor, está bien. Si me sacan de la cama, me voy a salir. No se lo tomen tan a pecho, muchachos, por favor. Entonces, ahora apliquemos. Ya vimos a Moisés, ahora pensemos en nosotros. No somos el príncipe de Egipto, pero definitivamente hemos sido llamados por Dios a ser sal y luz. Hemos sido llamados por Dios a ser ejemplo y somos cartas leídas. Y mi pregunta para ustedes, ¿cómo se ve hoy en la vida suya en el año 2023? Renunciar. ¿Cómo se ve en su caso específico? Renunciar. Solo por aplicación voy a poner nombres. ¿Cómo se ve a don Osman? Renunciar. ¿Cómo se ve a mi hermano Luis? Renunciar. ¿Cómo se ve a mi hermano Josué? Renunciar. ¿Cómo se ve a mi hermano Ricardo, a mi hermano José, a mi hermana Elena? ¿Cómo se ve renunciar? La hermana Mireya, ¿cómo se ve renunciar? ¿Cómo se ve renunciar a la hermana Andrea? ¿Cómo se ve renunciar? Dejar definitivamente. Decir no a esto. ¿Cómo se ve en mi vida práctica? ¿Cómo renuncio a los placeres temporales del pecado? ¿Cómo renuncio a la honra? ¿Cómo renuncio a las riquezas? ¿Cómo renuncio a la comodidad? De repente usted me está diciendo, Leo, pero yo no tengo ese tipo de placeres. Pero todo lo que está enfocado en usted, con usted y para usted, es más placer que otra cosa. ¿Cómo se ve hoy en día dejar la garantía del futuro, el poder y las riquezas? Y no estoy diciendo que dejemos de trabajar, no estoy diciendo que dejemos de ganar dinero, no estoy diciendo que dejemos de prosperar. Simplemente estoy diciendo, busquemos primeramente lo que se debe buscar primero. Mi hermano, ¿usted recuerda la historia del joven rico en Marcos 10? Es una historia hermosa. Yo creo que para los que trabajamos con jóvenes es una historia triste, porque es duro esta historia. Cuando Jesús salía para ir, se vio a un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno, tú sabes los mandamientos, no mates. Y al final el joven le dice, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, era un buen muchacho. Era un cipote bueno, era un cipote que toda mamá quisiera que su hija se casara con él. Sí, o sea, cumple los 10 mandamientos pues, o sea, ¿qué más queremos? Sin embargo, la respuesta de este cipote, ¿cuál fue? Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Saben la cantidad de veces que yo he visto jóvenes irse tristes? Y cuando me refiero a eso, tal vez no es que me lo dijeron a mí, pero Dios ha hecho un llamado a nivel de ministerio de jóvenes y yo sé que se quieren parar. Y yo sé que Dios los está llamando. Y yo sé que Dios está inquietando su corazón. Pero recuerdan que tienen una novia con la que tal vez están teniendo relaciones sexuales. Perdón que sea tan directo. O tal vez recuerdan que el trabajo en que están no es el trabajo que Dios quería para ellos, pero ganan buen billete, ganan buen dinero. Y mejor espero, un día me va a tocar. Tal vez recuerdan que Dios los llamó a misiones y piensan en todo lo que eso implica y deciden cambiar el llamado. También recuerdan que el Señor ha llamado a pedir perdón a sus papás porque se han portado mal, pero no se lo merece y no le pido perdón. Ahora, estos son ejemplos de jóvenes, pero ¿no serán ejemplos que aplican también a nosotros los adultos? ¿No será que también Dios muchas veces nos ha llamado y nos ha dicho claramente lo que tenemos que hacer y nos vamos tristes porque no queremos hacerlo? Porque mi hermano, lo que pasó con el joven rico no fue que no fue convencido de pecado, fue que decidió no hacerlo. ¿Cómo se ve dejar la comodidad y la estabilidad por un llamado en el siglo XXI? Padres, ¿cómo se ve? Jóvenes, ¿cómo se ve? Jóvenes adultos, que somos nosotros. ¿Cómo se ve eso? Parejas jóvenes, ¿cómo se ve? Iglesia, ¿cómo se ve? Hoy hay Josués viéndonos y necesitan de nosotros. Quiero compartir unas estadísticas antes de ir al punto número 2.
Este año, esta semana salió en el New York Times una estadística. El 134% de incremento de trastornos mentales en jóvenes de 18 a 24 años desde el 2010 a la fecha. Hubo un 134% de incremento en trastornos mentales en los jóvenes de 18 a 24 años desde el 2010 a la época. Esto es desde que el smartphone tuvo su auge. Entonces, cuando yo leo esto, dije, la culpa la tienen los smartphones. ¡Qué barbaridad! Téngame paciencia. 45% de aumento de depresión mayor, no tristeza, depresión mayor en niñas adolescentes y 161% de aumento de depresión mayor en niños adolescentes. Ahora, el estudio no se queda ahí, también da las razones porque las investigaron y esto no es una entidad cristiana, ¿ok? ¿Cuáles son 3 razones? Número 1, la integración inmediata del smartphone y las redes sociales antes de los 13 años. Ahí está, ellos tienen la culpa, ¿verdad? Vamos a las otras 2. Cambios en prácticas de paternidad. No dejar que los niños jueguen solos y robarles demasiado la autonomía con el afán de protegerlos de todo tipo de riesgo. Y 3, padres ansiosos, competitivos, que ahora quieren que sus hijos sepan 5 idiomas y tengan 5 maestrías y entren a los mejores colegios, universidades y kinders para lograr el futuro asegurado. Me dio en la cara, mi hermano. Yo ya estoy pensando en la Universidad de Sara. O sea, y no está mal que pensemos en la universidad de nuestros hijos. ¿Sabe cuál es el asunto? Que no es lo más importante. Porque aquí estamos de paso. Porque somos ciudadanos del cielo. Porque estamos llenándolos de ansiedad y depresión. Por ansiedades y depresiones que tenemos los padres. ¿Sabe qué cantidad de jóvenes están pasando por ansiedad y depresión real? No es show, mis hermanos. No es invento de ellos. No es que se sienten mal. ¿Sabe qué cantidad hay? En el MJP hay un buen grupo. No estoy diciendo que todo sea culpa de los papás. Claro que no. De nosotros, no es culpa toda de nosotros. El diablo está haciendo su trabajo muy bien hecho. Las redes están haciendo un trabajo espectacular. Pero no será, mi hermano, que estamos abrazando todo lo que Moisés renunció y nos estamos cargando con todo lo que Moisés renunció por fe, por todo lo que sí abrazó. Punto número 2. ¿Qué fue lo que Moisés entonces abrazó definitivamente? Número 1, ser maltratado con el pueblo de Dios. Número 2, tener parte con una nación de esclavos. Número 3, a personas quienes se quejaron, murmuraron y lo quisieron despedir un montón de veces. ¿Quién en su sano juicio escogería estas cosas? El pueblo de Israel era tremendo. Eran quejones, eran llenos de duda. Bueno, una generación entera se quedó en el desierto. Pero también escogió ver los milagros de primera mano como nadie otros lo vio. También escogió conocer a Dios como muy poca gente lo conoció. También escogió creer en ese Dios que era la columna y la nube, en escuchar la voz de Dios. Escogió amar y caminar con el Dios de sus padres, del cual había sido enseñado. Mi hermano, cada apóstol, cada discípulo, cada joven, cada anciano que encontramos en la Biblia y que le sirvió al Señor, escogió lo mismo que Moisés escogió. Porque precisamente, recordemos que esto está en el Nuevo Testamento, está en Hebreos. Porque precisamente este llamado a escoger esta vida no era solo para Moisés. No era solo para los apóstoles, era para usted y para mí. Sigue siendo para usted y para mí. Cada apóstol, cada discípulo, cada joven, cada anciano, cada anciana, cada mujer de Dios en la Biblia fue llamada de la misma manera. ¿Qué estamos escogiendo? ¿Qué estamos escogiendo? ¿Estamos escogiendo conscientemente de todo lo que tenemos que disfrutar y vivir para Él, pero que también no será fácil? Estamos conscientes de cuánto lo vale, no solo por nosotros, mis hermanos. ¿Sabe por quién? Por los Josués que nos están viendo. Por los Josués que nos están viendo. Le dije que me permitiera predicar hoy como pastor de jóvenes. Y creo que ya está entendiendo por qué le dije eso. Le pido por favor que cierre sus ojos, Dorian y Sandra, y piense por un momento en todos los Josués de su vida.
todos los Josués que hay alrededor suyo. Obviamente me imagino que va a empezar por sus hijos, sus nietos de repente. Va a pensar, y si no está en ese punto, va a pensar en los muchachos, en los que amigos de alguien suyo, todo su círculo de influencia, sus empleados en la empresa, si es emprendedor, sus compañeros de trabajo, si tiene alrededor personas que puede influenciar. Esos muchachos y muchachas no necesariamente son sus hijos, también pueden ser cualquier persona que esté bajo su influencia. Pero mi pregunta es, ¿qué están viendo en usted? ¿Qué están aprendiendo? ¿Sabe? Moisés falló al punto de que no entró a la tierra prometida. ¿Lo recuerda? Y Josué también vio eso. También vio esa falla de su líder, ¿no? Y aprendió de ella. Pero a pesar de esa falla, porque somos seres humanos y vamos a fallar, la única cosa que Josué le pidió a Dios cuando fue llamado a ser el conquistador de la tierra prometida fue: solo te pido que así como estuviste ¿con quién? Con Moisés, estés conmigo. Mi hermano, Éxodo 33:11. Yo soy malo para las citas, fíjense, se lo confieso, pero esa cita siempre me la he sabido. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Se imagina usted al cipote Josué parado afuera, sabiendo que el que va a salir es Moisés? Y Moisés se iba, pero Moisés hizo una cosa bien. Algo tuvo que haber hecho bien Moisés, porque Josué no se iba detrás de Moisés, se quedaba detrás del Dios que había estado con Moisés. Porque mi hermano, el asunto aquí no es que usted tiene que ser perfecto. El asunto aquí es que usted no es que tiene que ser inmaculado, porque no lo somos. Somos santos, somos justos, somos lo que decía Dorian al principio, somos los fieles de la tierra. Los ojos de Dios están sobre nosotros, pero somos así porque Dios está en nosotros y porque Él nos capacita para hacerlo. Pero somos una generación que tiene que inspirar, que tiene que ejemplificar, que tiene que vivir de esta manera. Porque mi hermano amado, lo que una generación permite, la siguiente generación lo abraza. Lo que una generación permite, la siguiente generación lo abraza. Entonces, si yo preguntara esta mañana, ¿dónde está la generación de Moisés que necesita formar la generación de Josué? Yo la miro aquí enfrente mío. Aquí está. Y quiero que cierre sus ojos y que escuche esta canción. Dios le dijo a Moisés en Números 6, versículo 22: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. Jehová alce sobre ti y ponga en ti su paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová te bendiga. Piensa en sus hijos, piensa en sus jóvenes, piensa en sus Josués. Piense y pregúntese: ¿estoy yo inspirando? Ore, mi hermano, ore. Usted guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Usted mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. ¿Sabe
sabe el poder que tiene esta oración de los padres sobre los hijos. Un hermano al que amo mucho compartió esto una vez en una devocional y lo creo firmemente. ¿Por qué no se pone de pie? Si está con sus hijos, si los tiene cerca, y empieza a declarar esta bendición sobre su familia. Le voy a pedir a mi mamá y a mi hermano. ¿Qué pasa? Si estás solo, si tienes no está tu familia aquí, hermanos, agarren, adopten, pero declara esta bendición sobre la vida de su familia. Declara esta bendición. Con agrado y de paz. Sí, Señor. Sí, Señor. Somos esa generación de Moisés. Somos esa generación, Señor, que se levanta en ejemplo, renunciando a la honra del mundo, renunciando a las riquezas y a los tesoros, y abrazando tu llamado, Señor, por difícil que parezca. Abrazando, Señor, tu voluntad. Abrazando, Señor, tu gloria, tus milagros, tu amor, pero también abrazando lo difícil y lo complicado. De generación en generación, hijos de los hijos de mis hijos a los hijos de mis hijos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Lo declaro sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis jóvenes, sobre los jóvenes de mis jóvenes, sobre todas esas generaciones, Señor, que se levantan en el nombre de Jesús. Con su gracia sobre 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Declare sobre sus hijos, declare sobre su familia, declare los sueños de Dios, los llamados de Dios, los propósitos de Dios. Aleluya. Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos. Aleluya, Señor. Los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas y te lleve. Aleluya, Señor. Va contigo, no estás solo, no estás solo. Él te capacita, Él te da el poder, Él pone el querer como el hacer. Él se encarga. Solo acepta el llamado, solo toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar. Aleluya. Él te ama. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Nunca es demasiado tarde para empezar. No, si su ejemplo hasta ahora no fue el de Moisés, pida perdón y párese firme y diga: hoy un cambio comienza en mi familia, hoy un cambio comienza en mi empresa, hoy un cambio comienza en mis generaciones, en el nombre de Jesús. Hoy la generación de Josué se levanta, hoy la generación de Moisés se levanta, y todos esos niños que están recibiendo clases afuera, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos esos niños en el nombre de Jesús. Que el Señor los cubra con su gracia y que su amor esté sobre ellos siempre, en el nombre de Jesús. Y Él te ama, Él me ama, Él me ama. Dígalo, mi hermano, decláralo con todo el corazón. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Tú me amas, Señor. Tú nos amas, Padre. Te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos. Piensa en sus hijos, piensa en sus nietos. Aunque no estén aquí, cúbralos. Aleluya. Y véalos en el lugar donde van a estar para la gloria de Dios. Tu familia y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe. Aleluya, Señor. Donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, Va contigo. de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Él te ama. Aleluya, Señor. Él te ama. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Aplauda con fuerza al Señor. Diga amén. Declare así sea. Declare así sea con su boca en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Hace más de 20 años ya, en el Hotel Hilton, yo era un cipote que estaba con un llamado al ministerio. Gracias. Y le dije, estaba con el nervio para decirle al pastor Ariel, me quiero ir a Argentina a estudiar en un seminario. Estaba él con mamá Mina sentados en la mesa. Y le dije, pastor, necesito su firma para irme al seminario. El pastor me vio, no sabía nada de lo que iba a pasar después. Él. El Señor me vio, firmó la hoja a un instituto pentecostal no reformado. Mamá Mina agarró mis manos, no sé si se acuerdan ellos de esto, y oró por mí. Él pagó todo el seminario. Yo sé que él ahorita se va a enojar conmigo por usted diciendo, no fue la iglesia, fue el pastor Daniel. Fue el pastor Daniel. Los Moisés en la vida de un Josué pueden hacer toda la diferencia. Que Dios los use, mis hermanos, y Dios les bendiga.